Las primeras 3 peticiones son peticiones que tienen como foco central a Dios mismo y lo que los discípulos queremos que de Dios se haga en este mundo. Y las segundas 3 peticiones tienen que ver con el cuidado o con el pedido para que Dios intervenga en la vida de los creyentes. Entonces, con esa breve introducción, vamos a leer nuevamente Mateo capítulo 6, versículos 9 y 15. ¿Estamos? Muy bien. Dice así Mateo capítulo 6, 9 al 15. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. La semana pasada hemos explicado los versículos desde el 1 hasta el 8. Y hemos visto 2 cosas la semana pasada. Primero, hemos visto la rectitud interior al ayudar a los demás. Y segundo, la rectitud interior en cuanto a la oración. Entonces, Jesucristo criticó la forma como sus contemporáneos oraban, es decir, balbuceando, repitiendo cosas. Y también criticó la forma como los gentiles oraban a sus dioses. Cuando decimos gentiles en la Biblia, se refiere a todos los que no son judíos. No se refiere a gentiles tal como pensamos los peruanos actualmente. Para los peruanos actualmente los gentiles son los descendientes de los incas, ¿no? O sea, donde hay huacas, restos arqueológicos, decimos ahí vivían los gentiles. Pero gentiles en la Biblia tiene un significado bien amplio, significa los no judíos. Cristo criticó la forma como oraban los gentiles y también los judíos. Los gentiles con griterías y cosas, exclamando fuertemente, pensando que mientras más gritaban, su Dios los va a escuchar mejor. Frente a esta manera de cómo oraban de manera incorrecta, tanto judíos como gentiles, Jesucristo dio un modelo de oración. Y ese modelo de oración es el Padre Nuestro o la oración del Señor. Este modelo de oración contiene 6 peticiones. En esta mañana vamos a ver las primeras 3 peticiones. Pero antes de entrar a cada una de las primeras 3 peticiones, vamos a explicar 2 términos que aparecen al comienzo del versículo 9. Dice: cuando ustedes oren, oren así. Cuando Cristo dijo oren así, está dando una orden. Orad, dice en el castellano antiguo, que es la forma imperativa del verbo orar. Y cuando se usa el verbo en forma presente y en el modo imperativo, es un mandato a que lo que Dios manda se haga una y otra vez, repetidamente, frecuentemente. Entonces, cuando Cristo dice oren así, cuando dice oren en imperativo, Cristo está mandando que sus discípulos oren frecuentemente. O sea, no significa orar de vez en cuando, sino frecuentemente. Eso es lo primero que hay que entender de esta palabra de Cristo. Oren con frecuencia.
Y luego dice, oren así o oren de esta manera. Esto indica que esta oración que Cristo va a pronunciar es un modelo de oración. No es un poema que hay que repetir una y otra vez sin pensar, como a veces también en algunas congregaciones se acostumbra. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño y asistía a la iglesia católico-romana, y nos enseñaban a confesar nuestros pecados ante el sacerdote, ¿verdad? Y uno se confesaba y le decía todo lo malo que ha hecho, y luego, para que Dios nos perdone y nos trate bien, nos decía, muy bien, por todos los pecados que has cometido, vas a ir allá y vas a arrodillarte y vas a rezar 5 Padre Nuestros y 50 Ave Marías. Parecía un castigo mayormente eso, ¿no? Entonces teníamos uno que a veces tenía el rosario en la mano, otras veces contaba con los deditos, 5 Padre Nuestros y 50 Ave Marías, ¿no? Bueno, la Biblia no nos enseña a orar al estilo judío antiguo, que repetían y repetían y repetían, como decía la semana pasada. Creían que se repetían 3 veces al día el Shema. El Shema era ese capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio, que dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Si repetían eso 3 veces mirando hacia Jerusalén, ya estaban bien. Y así se desarrolló una creencia de que mientras más se repiten unas frases, es como que animamos a Dios a escucharnos, llamamos la atención de Él. En el mundo de hoy también hay religiones así. Los hindúes, por ejemplo, practican lo que se llaman los mantras. Un ejemplo clásico son los Hare Krishna, por ejemplo, ¿no? Esos que se dejan crecer una pequeña crestita de pelo y todo el resto peladito, ¿no? Ellos creen que si 16 veces al día repiten Hare Krishna y Krishna Hare, entonces ya están bien delante de Dios. Es decir, hay esa idea mágica de mover a Dios a poner atención y no dejarlo tranquilo hasta que nos escuche. Y Cristo cuestionó esas formas de orar y entonces nos dio este modelo de oración. Cuando dice oren así, significa de esta manera. Este es el modelo de oración. No es un poema o un rezo que hay que repetir hasta el cansancio. Además también cuando dice oren así, está hablando en plural Jesucristo. Cuando vosotros oren, orad así. Significa que esta oración, cuando la tenemos que decir, es una oración conjunta, es una oración de la congregación. Esa es la razón por la cual varias veces cuando nuestro presbítero dirige el servicio y él ora y luego nos conecta a todos y oramos el Padre Nuestro, porque es una oración para ser orada de manera conjunta. O sea, el Padre Nuestro tiene esa doble función, es una oración que uno puede dar a Dios y también en forma individual o en forma conjunta. Por eso dice, ustedes oren así. Cristo espera que su pueblo en forma corporativa, comunitaria, se dirija a Dios de esta manera. Luego de explicar esto, hay que explicar también que cuando Cristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, significa que en el modelo de la oración que Cristo nos ha enseñado, siempre hay que empezar con una invocación. Y esta invocación va dirigida al Padre Celestial. Vale la pena aquí aclarar algo para todos nosotros. Varias veces los cristianos tenemos confusión en cuanto a esto. Cuando uno pide a alguien que ore o nos dirija una oración,
Algunos empiezan orando diciendo: Señor Jesucristo, te pido esto, A, B y C. Otros empiezan orando y dicen: oh Espíritu Santo, desciende en este momento y haz que pase esto y esto y esto. Cuando leemos Mateo 6, el modelo de la oración de Jesús, y empieza Jesús diciendo: cuando ustedes oren, tienen que orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando leemos esto y vemos la manera como se ora hoy día, tenemos que preguntarnos: ¿y estamos siguiendo el modelo de oración de Jesucristo? Cristo es el Mesías, Cristo es el Rey, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él podría haber dicho: cuando oren, en primer lugar diríjanse a mí. Pero Jesús jamás enseñó eso. Más bien dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Entonces, primero hay que aclarar que la oración que hacen los cristianos empieza con una invocación dirigida al Padre Celestial. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Biblia enseña con claridad que los tres, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, son iguales en poder, en gloria y en eternidad. Pero hay una distinción entre ellos. De manera que el Padre toma prominencia en toda la Escritura, al punto que Cristo dijo: el Padre es mayor que yo. Desde el punto de vista del funcionamiento de Dios, el Padre es primero, el Hijo es segundo y el Espíritu Santo es tercero. Pero los tres son iguales en divinidad o en deidad. Entonces Jesucristo respeta ese orden que el Padre ha establecido en el funcionamiento de Dios. Por eso toda oración que el creyente haga empieza con esta invocación dirigida a Dios el Padre. Pero Jesucristo explica un poco más y dice: Padre nuestro, y está enseñando a orar a los discípulos. Esto significa que Dios no es el Padre de todo ser humano en general, sino que Dios es el Padre de los discípulos de Cristo. Esto es una distinción muy importante a entender, porque muchos teólogos del día de hoy afirman que Dios es el Padre de todo ser humano, puesto que es el creador de todo ser humano. Y hay un sentido general en que se podría decir que, puesto que el hombre ha sido creado, el ser humano ha sido creado por Dios, desde el punto de vista de la creación, todos son criaturas de Dios. No solamente los seres humanos son criaturas de Dios. Todo lo que hay en el universo, piedras, tierra, árboles, animalitos, todos son criaturas de Dios. Los seres humanos también. Pero hay una distinción entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Y cuando Cristo enseñó a orar diciendo: Padre nuestro, y como está enseñando a los discípulos, entonces la conclusión es muy clara: Dios es el Padre de todos aquellos que son discípulos de Cristo. Dios es el Padre de toda la iglesia de Cristo. Algunos han dicho que la iglesia es nuestra madre. Bueno, eso no está claramente escrito en la Biblia. Y Juan Calvino, frente a esa idea general, él dijo así: nadie puede tener a la iglesia como madre a menos que tenga a Dios como Padre. Dios es el Padre de todos los discípulos de Cristo. Entonces, como es el Padre de todos los discípulos de Cristo, a Él
es a quien se dirige la oración. Y nuestro catecismo enseña que la oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Muy bien, con esa explicación introductoria, quisiera empezar a explicar de las 6 peticiones hoy día, las primeras 3 peticiones. Las primeras 3 peticiones están diseñadas por Cristo para exaltar el glorioso poder paternal y para exaltar la majestad de Dios. Entonces, al orar, en primer lugar, nos dirigimos al Padre y nos dirigimos a Él para exaltar y honrar su nombre y su majestad. Y las últimas 3 peticiones son súplicas para que la poderosa majestad de Dios pueda intervenir en la vida de los hijos de Dios. Examinemos la primera petición. La primera petición dice: santificado sea tu nombre. Miren que al orar al Padre no le descargamos todas nuestras necesidades de frente, ¿verdad? Porque esa también es nuestra tendencia. Empezamos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, por favor dame medias, zapatos, comida, queso, pan, etcétera, ¿verdad? Pero no es así como debemos dirigirnos a Dios. Nos dirigimos a Él en primer lugar deseando, anhelando que su nombre sea santificado. Esto significa que su nombre sea glorificado, que su nombre sea honrado, que la santidad de Dios sea reconocida en el mundo entero. ¿Cómo un discípulo de Cristo santifica a Dios? ¿Cómo honra a Dios? Un discípulo de Cristo honra a Dios obedeciendo a sus mandatos en la vida diaria. Entonces, el primer deseo que uno manifiesta ante el Padre Celestial es que el nombre de Dios sea santificado. Y para que el nombre de Dios sea santificado, tiene que ser conocido en el mundo. Por lo tanto, al desear y anhelar que el nombre de Dios sea santificado, nos estamos comprometiendo también a hacer su nombre conocido en este mundo. Y también es una petición para que Dios proteja ese evangelio mediante el cual Él va a ser conocido. Esto, pensado bien, nos compromete a difundir el evangelio de Cristo. Y también esta petición implica alabar el nombre de Dios con nuestros labios y con nuestro corazón, o en otras palabras, alabar a Dios sinceramente. Ningún discípulo de Cristo puede honrar el nombre de Dios por sí mismo, en su propio poder. Por la gracia de Dios nos habilita, nos da el deseo, nos da el anhelo de honrar el nombre de Dios. No es algo que nace naturalmente en nosotros. Pensemos en nosotros mismos. Hace un tiempo, ¿dónde estábamos espiritualmente? Teníamos muy poca conciencia, si alguna conciencia teníamos de Dios. Pero cada vez que conocemos más a Dios, crece dentro de nosotros ese anhelo de alabar el nombre de Dios. Hace unos años, para algunos de nosotros, hace algún tiempo, para algunos de nosotros, ni siquiera sabíamos que hay que alabar a Dios, ¿verdad? A veces, como decía mi padre, cuando comíamos, éramos como los animalitos. Nos servían el plato e inmediatamente cuchara a la boca, decíamos, ¿no? Pero de un tiempo acá, cuando vamos a comer, tenemos la conciencia de agradecer a Dios. Por eso decía que alabar y honrar el nombre de Dios no es algo que nace naturalmente en el ser humano. Es la gracia de Dios que pone en nosotros ese deseo de honrar y santificar el nombre de Dios de labios y también con sinceridad en nuestras acciones. Eso implica la primera petición: santificado
sea tu nombre. De manera que cuando nosotros estamos repitiendo el Padre Nuestro y decimos, santificado sea tu nombre, nos comprometemos con nuestra vida y acciones a honrar el nombre de Dios, a hacer conocido el nombre de Dios en el mundo, a anunciar el Evangelio de Cristo mediante el cual Dios puede ser santificado. La segunda petición, venga tu reino. La idea es, venga a nosotros tu reino. Esta segunda petición es una petición bastante revolucionaria. Es una petición para que ese reino que Cristo ha prometido en su palabra, ese reino de Dios que se ha prometido desde el Antiguo Testamento y que ha sido traído por Cristo, ha sido inaugurado por Cristo, que ese reino se consume, es decir, que se lleve a cabo, que se realice. Eso es lo que estamos pidiendo en la segunda petición. Estamos diciendo, por favor, nuestro Dios, que ese reino tuyo, con todas las promesas de bendición, se lleve a cabo ya. Es una petición por la urgencia de que todo lo que Dios ha prometido con su reino se cumpla. En otras palabras, es una petición para que el gobierno total de Dios pueda verse y realizarse en todo el universo. Vamos a ver eso un poquito más adelante, en la tercera petición. Pero hay que tomar conciencia de este hecho. Venga tu reino, dice el catecismo menor que estudiamos de niños, significa que el reino de Dios en la tierra siga creciendo, siga aumentando, y que el reino del mal siga disminuyendo. Y también es una petición para que Cristo aplaste todas las fuerzas malignas en este mundo. Por eso decía, es una petición revolucionaria. Implica que esa guerra santa que Dios está llevando a cabo a través de su iglesia se acelere de tal manera que el mal sea aplastado. Al exclamar, venga tu reino, los discípulos estamos orando para que ese ministerio que Cristo empezó en esta tierra llegue a su culminación. Y en otras palabras, estamos orando también para que Cristo vuelva pronto, porque con la segunda venida de Cristo, el reino pleno de Dios será establecido en el universo. Es una oración escatológica, es decir, estamos pidiendo que el futuro prometido vaya haciéndose realidad ahora mismo. Entonces, esta es una súplica para que Cristo regrese pronto, para que resuciten todos los santos y los que viven sean transformados, y entonces la consumación de los tiempos llegue y la eternidad del bien se implante en este mundo y el mal perezca para siempre. Entonces también es un compromiso para nosotros esto. Significa que tenemos que trabajar, como dice Pablo en Filipenses capítulo 1, para que el Evangelio siga creciendo en este mundo. Así que el Padre Nuestro no es una oración de cosas y encargos que le entregamos al Padre. Es una oración con la cual nos comprometemos, ya que somos miembros del reino de Dios, somos partícipes del reino de Dios, nos comprometemos a trabajar con urgencia y también con vehemencia para que este reino crezca. Hay una pregunta que uno tiene que hacerse, porque cuando se dice que este reino es futuro y queremos que llegue ya, ¿por qué el creyente pide que este reino se lleve a cabo, se realice? Porque todo creyente está consciente que si este reino, hoy y mañana y la semana que viene y durante este año, se llevaría a cabo en la tierra, entonces el bien sería mayor y el mal decrecería. Los cristianos
estamos conscientes que si el reino de Dios se implantaría plenamente en este tiempo, todo sería mejor. Nadie de nosotros estamos contentos con la realidad actual, ¿verdad? En especial en el Perú. La semana pasada, la embajada americana en el Perú y el gobierno americano en Estados Unidos ha recomendado a todo americano que esté considerando viajar al Perú, no lo haga. Ha recomendado que el Perú es el país más peligroso del mundo en la actualidad, por el crimen que ha avanzado casi en todas las calles de ciertas partes de Lima y otras partes del Perú, y también por la serie de paros y cosas que impiden el tráfico interprovincial. Entonces ha recomendado a los ciudadanos que no viajen al Perú. Obviamente es por asunto de seguridad. No significa que el Perú es el único país peligroso del mundo. Estados Unidos mismo es un país donde hay muchísimo peligro de crimen. Nueva York, Chicago y ciudades grandes como estas matan por decenas en las escuelas casi cada mes. Diríamos nosotros también, no manden a sus hijos a estudiar a una escuela americana, ¿verdad? Pero cada país siempre trata de aparecer mejor que el otro. Pero el mal y el crimen y el pecado en sus formas más horroríficas está presente en el mundo entero. Así que es cuestión de grados, pero el mal está presente. Y cuando pedimos que el reino de Dios se acelere y venga, lo que estamos anhelando es el fin del mal, en realidad. El mal se tiene que combatir con el bien. Y el Evangelio enseña que el creyente jamás debe pagar mal por mal, que hay que combatir el mal con el bien. Entonces, esta oración, al pedir que venga el reino de Dios pronto y que venga Cristo pronto y suprima el mal, nos compromete a los cristianos a hacer el bien. Si los cristianos no tenemos una mentalidad negativa y pensar todo está mal, todo esto se va al infierno, claro, reconocemos que hay mal, pero nos comprometemos a hacer el bien. Y la verdadera lucha contra el mal no se trata de fusiles y espadas y botas y tanquetas en la calle. Eso ayudará de alguna manera a combatir el mal. Y mucha gente reclama que eso pase ya, ¿verdad? Pero el mal es más profundo que solamente robar en las calles. El mal es parte de esta naturaleza humana caída que tenemos. Y solamente la fe en Cristo Jesús hace combatir el mal de una manera eficaz. Entonces, cuando decimos venga tu reino, nos comprometemos también no solamente a luchar para que haya bien, nos comprometemos a hacer el bien. Y Pablo y Cristo mismo dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, haced el bien, no os venguéis, no paguéis mal por mal, sino venced el mal con el bien. Hay otra pregunta que hay que hacernos también. Si esta petición de que venga el reino es una petición que el futuro se haga presente, pero no está presente todavía plenamente, si el reino es futuro, ¿cuál es la relevancia de hablar del reino de Dios? ¿O cuál es la pertinencia de hablar de la fe en Cristo? Miren, los cristianos somos personas que estamos presentes en esta época, que hacemos cosas en esta época, pero que no somos prisioneros solamente del presente. El cristiano tiene mentalidad futura también, porque sabemos que hay un futuro mejor, que poco a poco va irrumpiendo en la historia humana.
El reino de Dios está presente ya, porque ya hay iglesia de Cristo en la tierra. Hay cosas buenas entre los cristianos, ya está presente, pero todavía no está presente plenamente. La plenitud todavía la esperamos. El reino de Dios, en las parábolas de Mateo capítulo 13, hay varias comparaciones. Es comparable a una planta que empieza pequeñita y va creciendo hasta abarcar gran territorio. Así es el reino de Cristo también. Empieza pequeñito y va creciendo. Por eso el cristiano no solamente tiene una mentalidad centrada en el presente, no solamente vivimos para comer y dormir y trabajar, vivimos con una mentalidad celestial. Estamos conscientes que mientras estamos aquí tenemos una misión de parte de Dios: anunciar su reino, proclamar sus verdades, vivir según esas verdades. Pero sabemos que la vivencia de la santidad plena y total será en el futuro, cuando el reino de Dios plenamente sea realizado en este universo que abarcará también esta tierra. Por lo tanto, el creyente no solamente está pensando en el futuro. Algunos creyentes exageran esta realidad y todo lo que hablan es del futuro, olvidándose del presente. Otros creyentes solamente hablan del presente, como si no hubiera un futuro prometido por Dios. Y la verdad está en el centro. El cristiano es alguien que vive el presente a la luz de lo que será su vida futura. La vida futura del cristiano es plena santidad, pleno gozo de Dios, y vivimos el presente con eso en mente. En otras palabras, lo que realmente seremos en el futuro es el combustible que energiza nuestra vida presente. No podemos ser prisioneros solamente del presente ni solamente del futuro. Vivimos hoy a la luz de lo que seremos en el futuro. En el futuro vamos a ser personas completamente santas, completamente buenas, en plena comunión con Dios. Y ya empezamos a vivir así el día de hoy. Y eso es lo que incita nuestra mente y corazón a seguir viviendo para Dios. La tercera petición dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta petición es parecida a la segunda. Es una petición que tiene que ver con que la voluntad de Dios, con que la autoridad de Dios se haga presente en este mundo tal como es en el cielo. Eso significa que Dios en el cielo tiene todo en orden, gobierna completamente, los ángeles están sujetos a Él. Y esa voluntad suprema de Dios que opera en el cielo, el creyente anhela que también se haga verdad en la tierra. Que se cumpla la voluntad de Dios, que se derroque completamente el mal. Es una oración para que Dios ejecute todas sus promesas ya. ¿Por qué tenemos que orar así? Si sabemos que Dios no va a ejecutar todas sus promesas hoy día. Pero con esta oración, Cristo nos hace conscientes que vivimos pensando en que la realidad actual no siempre será así. Y eso da esperanza a la mente y corazón cristianos. Porque cuando leemos con ojos puramente naturales toda la realidad que nos rodea, nos da desánimo, ¿verdad? Pensemos en cosas pequeñas y grandes al mismo tiempo. Miren, nuestro vecindario quiere que esta
calle que empieza en las antenas de radioprogramas, 2 cuadras más abajo, de ahí para acá es puro polvo. Y nuestros vecinos están aburridos con el polvo. Y todos estamos aburridos con este polvo, especialmente en este tiempo de sequía. ¿Cómo quisiéramos que eso cambie, verdad? Y de vez en cuando nos anima el anuncio que hacen nuestros políticos de Cajamarca, ¿no? Ya venimos como 7 años escuchando eso. Que este año se hace la pista, que el próximo año se hace la pista. Pasa ese año y nada, pasa el otro año y nada. Pero alguna esperanza abrigamos, ¿verdad? Y ciertamente un día esto va a ser realidad. Esperamos que se haga realidad, anhelamos que se haga realidad. Nos gustaría que mañana esté lista la pista, ¿verdad? Esa es la intensidad con que debemos desear que la voluntad de Dios se haga en esa tierra. Pero sabemos que no se va a hacer ahora, pero abrigamos esa esperanza. Cristo nos enseñó con su ejemplo esto. Recuerden que pocas horas antes de enfrentar la cruz, Jesucristo se arrodilló en un huerto llamado Getsemaní. Y ahí dijo así: Padre, si es posible, haz que esta copa pase de mí. Pero si no es posible, que se haga tu voluntad y no la mía. Muchos miles de años antes, en otro jardín llamado Edén, hubo alguien llamado Adán y Eva que dijeron: Padre, que se haga mi voluntad y no la tuya. Y comieron del fruto prohibido en desobediencia a Dios. Pero en este otro jardín del Edén, miles de años después, Jesucristo, como el segundo y último Adán, tal como se le llama en 1 Corintios 15, dijo contrariamente a Adán del jardín del Edén. En el jardín del Getsemaní, Jesús dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y Cristo fue a la cruz, cumpliéndose la voluntad del Padre. Esto implica, hermanos, que al orar que se haga la voluntad de Dios, estamos dispuestos y comprometidos incluso al sacrificio. Esperamos que Dios haga su voluntad. Y puede ser que en alguna circunstancia Dios haga su voluntad a través de muchos sacrificios de nuestra parte. Y tenemos que estar dispuestos a eso. Un ejemplo más. Todos nosotros, algún día, hemos de dejar esta tierra para estar en el cielo con Dios. En realidad, cuando pensamos en que vamos a partir de esta tierra, tenemos 2 sentimientos mezclados. Uno de pena y tristeza y miedo, y otro de alegría. Porque salir de este cuerpo mortal significa entrar en una etapa donde nuestro cuerpo será inmortal. Y estaremos en la presencia de Dios, lo cual nos tiene que alegrar mucho. Pero en este proceso, algunos padecemos enfermedades muy graves. Hace poquito más de 8 días, junto con la hermana Ana Lázaro de Pavur de Piura, escuchamos el diagnóstico del médico para este niño, Aarón Lapo, de 12 años, diciendo: esta enfermedad es incurable. Imagínense ustedes en el cuerpo de este niño 12 años. Nunca se va a curar en esta tierra. Se dice que los que sufren esta enfermedad llamada distrofia muscular, puede ser que duren 20 años. Algunos de nosotros tenemos enfermedades muy difíciles de sobrellevar. Pero ¿saben qué?
No hay ninguna enfermedad que pueda destruir esta verdad de que nuestro cuerpo un día no estará sujeto a nada de las limitaciones físicas ni biológicas. Es decir, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza. Pero algunos entraremos en el reino de Dios final, donde todo será bendición, a veces a través de grandes dolores en nuestro cuerpo y en nuestros corazones. Y digo esto sabiendo lo que significa padecer enfermedades difíciles. Así es que, hermanos y hermanas, yo sé que algunos de ustedes tienen enfermedades muy difíciles que confrontar. Pero cuando decimos que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo, estamos orando en preparación para que un día entremos en esta presencia de Dios donde no más habrá sacrificios. Hoy, quizás a algunos nos tocará pasar por sacrificios, pero esto no siempre será así. Jesucristo dijo así: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y escuchen esto: y cualquiera que haya dejado cosas, o sea, que haya perdido cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta es la voz compasiva, misericordiosa, comprensiva, empática de Cristo. Si alguno en esta vida me ha seguido a mí, dice Cristo, y ha sufrido mucho y grandes pérdidas, piense que ganará 100 veces más, y esas 100 veces más es heredar la vida eterna. No más dolor, no más muerte, no más temor, no más miedo, no más penas. Así que la esperanza que Cristo nos da en esta oración es bien grande. Pedir que se haga la voluntad de Dios es vivir conscientes de que un día nuestra vida en la presencia de Dios será diferente. Los discípulos de Cristo ya participamos en el reino de Dios. Cristo ha traído este reino, lo ha inaugurado. Pero a pesar de eso, este reino está inaugurado y está caminando hacia su final. Por eso los creyentes tenemos que manifestar la realidad de la presencia del reino, es decir, vivir conforme a las bienaventuranzas que Cristo nos da en el Sermón del Monte. Los creyentes tenemos que exhibir este espíritu de Cristo en nuestra manera de vivir, es decir, vivir con la conciencia de que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. No tenemos que ser como el Adán del Edén, tenemos que ser como el Adán del Getsemaní: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces el creyente vive anhelando y trabajando para que este plan de Dios de establecer justicia plena y total en el universo se lleve a cabo. Y las obras buenas y rectas de los cristianos son una evidencia de eso. Por eso Cristo nos dejó esta tarea. Vosotros, dijo a los discípulos de Cristo, sois la luz de este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuál es la conclusión de estas 3 peticiones? Es la siguiente. En esas 3 peticiones, los discípulos de Cristo suplicamos que en primer lugar nosotros seamos fieles y obedientes al llamado de Cristo para manifestar en nuestra vida, pensamiento y acción
las obras rectas que Cristo nos manda a realizar. Y en segundo lugar, estas peticiones nos dicen que Cristo, como Él es el Rey del universo, los discípulos debemos suplicar que ese reinado, con la plenitud de bendiciones, se vaya haciendo visible cada vez más. Y como oraban los discípulos en el Nuevo Testamento, todos los creyentes hoy también decimos lo que ellos decían. Ellos al final de un discurso decían Maranatha, que significaba Señor Jesús, ven pronto. Porque la solución final y eterna a todo mal es la segunda venida de Cristo, porque ahí se iniciará el reino eterno de Cristo. Y esas tres peticiones están relacionadas con esta venida y presencia del reino eterno de Dios. No significa que hay que dormirnos en nuestros laureles. Hay que actuar como cristianos, pero no hay que actuar como desesperados que piensan que no hay ninguna esperanza más, aparte de lo que vemos el día de hoy. Es al contrario. La Biblia presenta que esta época presente con todos sus males pasará y que el mal un día será completamente suprimido. Y a ese efecto predicamos el Evangelio y vivimos conforme al Evangelio. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Nuestro Dios y Padre, le agradecemos porque usted es un Rey glorioso, lleno de majestad, soberano y eterno. Le agradecemos porque nos ha enseñado que en primer lugar toda nuestra mente y corazón esté dirigido hacia su trono de gloria y su trono de gracia. Le suplicamos en el nombre de Jesucristo que su reino siga extendiéndose a través de nosotros. Denos la fuerza, la fortaleza, la mentalidad celestial para vivir en el presente trabajando, orando, plantando nuevas congregaciones, extendiendo su evangelio y sin embargo al mismo tiempo pensando que este presente mundo con todas sus maldades pasará, y le suplicamos que su reino venga pronto, que Jesucristo venga pronto. Prepárenos día a día para encontrarnos con nuestro Señor y Salvador en ese gozo final, por Cristo Jesús. Amén.